Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me gustaría también aprovechar de saludar a todo ese ciclista experimentado, a todo ese nuevo ciclista también en este Día Mundial de la Bicicleta. Exacto, pues. Oye, Sandra, la bicicleta quedó mucho tiempo en la casa, ¿no? En contexto pandemia, yo te diría que mucho menos de lo que la mayoría de la gente cree. Claramente, tal vez durante algunas semanas, en los primeros meses de pandemia, pero luego claramente la ciudadanía se dio cuenta de los aportes que puede ser hoy en día en este contexto, así que claramente volvió a las calles. Yo en la presentación decía, a ver, las ciudades se han ido adecuando, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero se van adecuando lentamente acá en nuestro país. ¿Lo ves de la misma manera, no? Sí, en parte sí, pero también tiene que ver mucho con la puesta en marcha desde no solamente de implementaciones, sino que también de los diseños de nuestras ciudades y cómo cada uno y una de los actores de nuestra sociedad también la va incorporando. Tú hablas del diseño de la ciudad que uno siempre lo piensa más o menos en macro, digamos, la ciudad en general. Los barrios se han adecuado a la bicicleta, ¿no? Va muy lento. Te diría que no tanto como nos gustaría, nosotros por lo menos como colectivo Muévete, y yo creo que también al usuario en general. Claramente ha sido mucho más lenta la incorporación en nuestras ciudades y a este nuevo contexto que hoy día no solamente es el pandémico, sino que también un poco la crisis ambiental en la que estamos viviendo. Exacto. Yo te decía, las ciudades más allá de Santiago se han ido adecuando también, ¿o no? En provincias, ¿se adecuaron esas ciudades en provincia? No, en términos generales te diría que no. Hoy día tenemos el aumento de la bicicleta no solamente en grandes ciudades, la bicicleta rural también siempre ha estado muy presente, pero no, los entornos en general no han crecido de la misma forma. Hemos crecido en cantidad de usuarios, en cantidad de viajes diarios, pero las ciudades y los territorios en general no por ningún lado. Y a la gente se le enseña a andar en bicicleta en Chile, ¿no? Más allá de subirse, montarse y partir, digamos. Leyes del tránsito, en qué momentos pueden cruzar o no la calle. ¿Se le enseña a la gente algo? En parte sí, pero la verdad yo creo que ese proceso de formación ha venido mucho más de la mano de las propias inquietudes de ese nuevo usuario, como también desde las organizaciones de sociedad civil. Efectivamente, como dices tú, la educación vial tiene un factor muy importante hoy día porque eso afecta directamente lo que es la convivencia en el espacio. Entonces, eso debería tener un rol mucho más importante y más activo de forma permanente, pero lamentablemente hoy en día creo que quedamos un poco en deuda como sociedad. A ver, la bicicleta es un vehículo súper amigable. Uno puede empezar desde muy niño a andar en bicicleta, digamos. Es algo que no se olvida. No requiere las clases del manejo del auto, el manejo de la moto. Hay acceso a bicicletas en Chile, ¿no? Hay buen acceso para la gente que de repente no tiene tantas lucas para... ¿Hay cómo comprar bicicletas? Sí, sin lugar a duda. Hoy día la diversidad de bicicletas que efectivamente se pueden encontrar en el país, no solamente hablando de diversidad de valores, sino que también de características de esa bicicleta, yo te diría que da para que tengamos una diversidad de usuarios muy importante. Hoy en día también no solo están las bicicletas como normales, sino que también se suman las de carga, que han sido importantísimas en todo lo que tiene que ver con el despacho y entrega en general. Sandra, no te pregunto más, te dejo tranquila para hacer tu presentación. Me piden que por favor apretes el botoncito verde de arriba para que quedes ahí full pantalla y te podamos ver bien. Dame un segundo. Creo que ya lo apreté, pero dame. Mm. Ustedes me van diciendo acá si es Ahí. que está lista. No sé, Arriba a la ¿está bien izquierda me ahí? dicen. No tengo nada arriba a la No izquierda. tiene nada arriba a la izquierda. 3 botoncitos de colores me están dando la instrucción por acá. ¿Los tenía ahí o no? No, no veo nada de eso. No, no hay botones. Así que así nomás, ¿o no? Yo creo. Sí, ya. Empieza Sandra Aguilera entonces su Ya. presentación Colectivo Muévete Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, junto con reiterar mi saludo en el Día Mundial de la Bicicleta,
Creo que es importante compartir cada uno de los aprendizajes que el contexto en el que estamos viviendo hoy en día suma cada vez más aportes desde la bicicleta a nuestras ciudades y a nuestra vida cotidiana. Nosotras y nosotros somos un colectivo de personas naturales y de agrupaciones que trabaja principalmente por cambiar el paradigma de cómo habitamos nuestras ciudades. Hoy en día, si bien la bicicleta es nuestra herramienta de cambio fundamental, es importante entender que cómo habitamos, cómo vivimos nuestros espacios, sean urbanos, sean rurales, son fundamentales para preservar la vida. La crisis climática, que solamente está tal vez dormida un poco bajo la gravedad del contexto en el que estamos, nos hace tomar cartas en el asunto, cartas activas también en el asunto, y ahí es donde transformar nuestros espacios para que sean integradores, donde se fomente el respeto mutuo, no solamente en los espacios viales, sino que también finalmente estos espacios sean espacios de encuentro, de desenvolvimiento y de desarrollo de la vida en general. Para nosotros, la movilidad activa, entendiéndola como el uso de ciclos en general, no solamente bicicletas, sino que también fomentar la caminata, la vemos como una necesidad humana. Hoy en día, en donde precisamente la movilidad se vio en jaque y nos vimos obligadas y obligados a estar en nuestro espacio o reducir nuestra movilidad, nos damos cuenta de lo importante que es para el desarrollo de nuestras ciudades y nuestro entorno. Dentro del colectivo también se entiende y tratamos de trabajar en que no solamente es invitar a cada una de las personas a que se sume a andar en bicicleta o a caminar en general, sino que también es importante preparar nuestros entornos para la recepción de esos otros usuarios, en donde el transporte motorizado, privado, hablando del auto en general, debería ser cada vez más racionalizado en su uso y a la vez debería también ir perdiendo o ir entregando más espacio para que ocurra la vida. Sin lugar a dudas hay que hablar del contexto. El contexto, partiendo desde aproximadamente finales del 2019, que es cuando la pandemia comienza a crecer en el mundo, empezó a entregar múltiple evidencia en torno a no solamente cómo poder prevenir el contagio y mantener la vida igual en el contexto pandémico, sino que también fue entregando ciertas medidas más creativas a la hora de mantener igual nuestras ciudades en movimiento y cada una de las personas con su rango de movilidad. Muchas personas no pudieron acudir al teletrabajo y debían salir forzosamente a esos espacios, partiendo por trabajadoras y trabajadores de la salud, que hoy en día son un gremio muy sobreexigido y obviamente que fundamental para el desarrollo de la vida. Pero también me gustaría detener en el contexto nacional. Diciembre del 2019 no solamente se inicia la pandemia, sino que ya llevábamos un par de meses en un delicado momento político y social en nuestro país, lo que nos entrega múltiples más informaciones en torno a cómo nos continuamos moviendo en nuestro espacio. Como nación, enfrentar una doble crisis. Para esas dos crisis, la bicicleta sigue siendo o se transformó en un aporte, es donde se nos van cruzando los escenarios y donde podemos ir viendo que a pesar de lo sencilla que puede ser la bicicleta y de cómo permea cada uno de nuestros hogares, cada vez nos entrega más evidencia. Ya sabíamos los avances y las entregas que nos generaba a nuestra economía de hogar, también obviamente a lo que refiere a salud física y mental,
Pero también a partir desde octubre del 2019, que es cuando múltiples ciudades se ponen en jaque en torno a la movilidad, diversos usuarios y usuarias optaron por la bicicleta para continuar con su vida cotidiana. También el cambio de época estival ayudó también a que efectivamente en distintas ciudades donde el frío y la lluvia no era tan extrema, en que llegara una gran cantidad de nuevos usuarios usando la bicicleta. Y luego, cuando en marzo del 2020 ya la pandemia se instala en nuestro país, vuelve a alzarse como solución a la resiliencia urbana o como aporte a la resiliencia urbana. Entonces, dentro de estas nuevas evidencias en torno a las potencialidades del uso de la bicicleta, se nos suma claramente la distribución del tiempo. Donde nuestro tiempo cotidiano lo podemos dividir en distintas actividades. Sabemos que también en el caso de las mujeres, nuestros traslados habituales en nuestro hábitat no solamente son de un punto A a un punto B, sino que también se tratan de generar un viaje que pueda entregar distintas opciones. Por ejemplo, se pasa a hacer la compra del día, todas las cosas que tienen que ver en torno a los cuidados de nuestros hogares. Pero también aquí, en este nuevo contexto atribulado, es donde también la economía, ya no solamente de hogar, sino que también de los pequeños comerciantes se comienzan a ver beneficiadas con el uso de la bicicleta. Hoy en día el tema de los delivery y de despacho en general ha tomado la bicicleta como una gran aliada y se está intentando generar también economías más colaborativas asociadas a ella. Entonces, estos dos contextos no solamente refuerzan lo que ya el mundo de la academia, organizaciones sociales, ya sabíamos en torno a la bicicleta como aporte en nuestras ciudades, sino que se nos suman nuevos aspectos. Y acá es donde también es muy importante hacer un poco el análisis más en cifra en torno al crecimiento que ha tenido el uso de la bicicleta en el país. La encuesta Origen-Destino, que ha sido un instrumento utilizado mucho en la última década aproximadamente, comenzó a entregar evidencia sobre la participación modal. Aproximadamente en 10 años en Chile se aumentó a un 3.9. Luego, en la encuesta nacional del medio ambiente, el 2018, es decir, unos pocos años después, volvía a tener un aumento hacia el 8%, y en septiembre del 2019, en la encuesta EcoCounter, que es la quinta del índice mundial de ciclismo, sitúa a Chile y especialmente Santiago como la ciudad latinoamericana donde más había crecido el uso de la bicicleta, y hoy día ya nos enfrentamos a sobre 1 millón de viajes diarios. Y es la primera vez donde también Santiago, la región metropolitana, aumenta a 2 dígitos de la participación modal. Y eso, como les decía, es muy clave en la fecha, porque en septiembre del 2019 se publican estos resultados, viene nuestro estallido social en octubre, donde ya hay un gran aumento del uso de la bicicleta. De hecho, en diciembre del 2019, los distintos mercados, negocios y comercio asociado al uso de la bicicleta ha acusado un aumento de ventas del 90%. Esa Navidad volvió a ser seguramente la bicicleta el regalo más cotizado, y además todos los accesorios asociados al uso de la bicicleta. Entonces, tenemos que en septiembre del 2019 había una estadística clara en torno al uso de la bicicleta. Tenemos un contexto a lo mejor no cifrado, pero que claramente sí tiene un aumento a partir del estallido. Y luego viene un siguiente estallido automático que tiene que ver con la pandemia, y en torno a todo ese ciclista que ya utilizaba la bicicleta antes, la refuerza, aumenta su cantidad de viaje y aumenta también sus opciones para utilizarla, pero también se suma mucho nuevo ciclista y nueva. Entonces,
En este último periodo, aproximadamente 1 año y medio, solo ha aumentado el uso. Seguramente los primeros meses se ha disminuido, pero ahí nos entrega una característica muy importante en torno a cómo al usuario, a pesar de tener una deficiencia en la infraestructura y no contar con grandes diseños urbanísticos para poder usarla más cómodamente, prefiere hacerlo porque ya entiende e internaliza los beneficios del uso de ella. Ya comenzando a hablar un poco en torno a las distintas iniciativas que se han trabajado en torno al uso de la bicicleta en el contexto pandémico, la primera, sin lugar a dudas, fueron las sendas de emergencia. Las sendas de emergencia son un proyecto que se intentó levantar desde el mundo de la academia, organizaciones sociales como el colectivo Muévete, pero también que fue muy bien recibida por algunas administraciones municipales. Esta foto específica es de Renca, de la municipalidad de Renca, cuando se empezaron a entregar estas opciones que, como su nombre lo indica, son también de rápida implementación, porque involucran solamente pintura. Pero como ya en marzo y abril ya estaba la evidencia a nivel mundial de cómo la bicicleta nos ayudaba a prevenir el contagio y a la vez nos mantenía activas, para también no generar otro tipo de problemáticas de salud, se intentaron generar en distintas municipalidades. Como eran de rápida gestión y de rápida implementación, se alcanzaron a hacer aquí, se alcanzaron también a hacer algunos kilómetros en la Municipalidad de Santiago, también en Iquique, en Arica, en Rancagua y en Chillán. Y luego por distintos conflictos tal vez más administrativos ya no se pudo continuar avanzando, pero fueron implementaciones que además se trabajaron mucho con las vecinas y los vecinos. Los diseños desde las municipalidades que logramos implementarla se trabajaron con ellos porque al final es el usuario de primera línea, por así decir, el que nos podía decir cuáles eran sus recorridos más necesarios y que preferían para utilizar en este contexto. Y vienen otras experiencias asociadas principalmente a la recreación en vista de este encierro que hemos tenido y que también tiene que ver, insisto, con la salud en otros ámbitos, ya no solamente para prevenir el COVID, sino que también para trabajar nuestra salud física y mental en el actual contexto. Es un escenario de muchas tensiones, de mucha incertidumbre también, de muchas preocupaciones, por tanto, actividades de bajo impacto como la caminata, el trote suave, el uso de la bicicleta, los ciclos en general para niñas y niños, también es importante trabajarlas. Y entregar esos espacios a que las personas lo puedan utilizar en general. Lo interesante también de estos espacios de recreación, hoy día en el caso de Chile tenemos un bloque solamente matutino, es entregar espacios solamente a las personas a que puedan realizar este tipo de actividades deportivas. Han tenido un gran éxito a nivel nacional porque la gente entiende la necesidad de eso, pero todavía está falto de entender también la diversidad de personas que requiere salir al espacio público a hacer deporte o a recrearse un poco. Sería importante poder trabajar tal vez en un bloque también más nocturno para que distintas personas puedan usarlos. Y acá es donde a mí me gusta mucho hablar de sistemas para la vida. Entender sistemas para la vida es comprender mecanismos que acoplados o que utilicen muy bien la bicicleta es donde nos pueden ayudar a enfrentar el actual contexto, pero que también nos pueden entregar múltiple información para los contextos que vienen. No solamente como Chile se está enfrentando a una crisis social, viene prontamente un proceso constituyente en el que el medio ambiente debería estar al centro, sino que también vienen distintas formas de afrontar la crisis climática en la que estamos viviendo y la que nos va a acompañar aproximadamente todas las décadas que vienen. Entonces,
estos sistemas para la vida, en donde la bicicleta pasa a ser una herramienta, también es importante entenderla dentro de estas economías colaborativas y el desarrollo de un nuevo proceso o una nueva forma de entender las economías más barriales, más locales, pero también las más regionales. Es importante, por ejemplo, en este tipo de desarrollo, comprender otras formas donde también podría estar la bicicleta. En marzo del 2019 realizamos en Puerto Montt, junto a nuestros compañeros locales, lluviosos ciclistas, una actividad denominada la primera Expo Cicloturismo, para poder hablar con la gente en Puerto Montt, en la región, en torno a las potencialidades de la bicicleta como una herramienta turística de estos pequeños negocios en pueblos más apartados de el conurbado de Puerto Montt, sino que también para poder comprender que ese impacto turístico debería reducirse en pro de cuidar nuestro entorno. Hay actualmente otras iniciativas asociadas también a estas economías colaborativas, por ejemplo, lo que está haciendo nuevamente la Municipalidad de Renca, que están desarrollando o están en pro del desarrollo de una cooperativa ciclista de despacho. Actualmente están haciendo un llamado a que distintas vecinas y vecinos quieran trabajar haciendo entregas desde pequeños locales comerciales de la comuna, es decir, dentro del mismo espacio. Van a ser viajes cortos y están también llamando a que el comercio local en general se inscriba para acudir a este servicio. Y así, sin lugar a dudas, hay otro tipo de desarrollo de economías asociadas precisamente a lo colectivo y a entender esto. Otro de estos sistemas para la vida donde la bicicleta pasa a ser muy importante tiene que ver sin lugar a dudas con la salud preventiva. Hoy en día y antes de la pandemia en nuestro país teníamos niveles muy preocupantes de obesidad infantil. Entonces, la bicicleta hoy día, como decía hace un rato, no solamente nos entrega una alternativa para prevenir el COVID, sino que también nos es un ejercicio que nos puede ayudar en otros problemas y a prevenir futuros problemas de salud en nuestros cuerpos y en nuestro entorno, entendiendo también la salud preventiva como una acción colectiva de salud social. Y el deporte claramente también es algo que deberíamos intentar fomentar mucho más en nuestro contexto actual, como les comentaba recién, no solamente teniendo un horario deportivo en la mañana, sino que también entendiendo la diversidad de esa persona y de esos cuerpos que van a hacer una actividad deportiva, por ejemplo, en las tardes, cuando en primavera, verano, por ejemplo, ya padres y madres deseen salir con sus niñas y con sus niños por las tardes a caminar, a jugar o a recorrer. Entonces, la bicicleta pasa a ser una herramienta que ya no solamente nos habla de medio ambiente y de economía y de salud, sino que también hoy en día más que nunca está puesta en valor como una gran aliada en el desarrollo de las sociedades que tenemos que hacer. Hoy día también la reflexión más importante tal vez pasa por entender el proceso colectivo en donde podemos ir adelante como sociedad para enfrentar este contexto. Muchísimas gracias. No sé si vamos a ver preguntas o vamos a conversar un poco más, pero me gustaría cerrar comentando algo muy breve en torno a la necesidad de que los espacios públicos sean espacios de encuentro, que sean espacios donde la vida pueda ocurrir de una forma diversa. Sin lugar a duda, el 2020 fue un año muy oscuro y negro en torno a las cifras de siniestros viales, y eso también tiene que ver con la reducción de ojos en el espacio público. Entonces, mientras más sean espacios que inviten a que ocurra la vida, donde también no solamente son espacios de sociabilización, sino que también son espacios más seguros para todas y todos. Exactamente, Sandra, son espacios de respeto por lo demás. Oye, tú hablabas de las franjas deportivas y de lo necesario que es ampliarlas. Coincido plenamente contigo, pero digamos que la bicicleta nos permite, comillas,
trampear un poquitito también esos horarios, porque es tu medio de transporte mientras haces deporte, es el juego del niño o de la niña mientras hace deporte. O sea, la bicicleta nos permite saltarnos, entre comillas, aquellos horarios, seguir haciendo deporte porque nos estamos moviendo. Sí, sin lugar a dudas, te entrega más opciones. Pero también es importante entender la diversidad de personas que vivimos en nuestro espacio. Aproximadamente hace un par de meses, antes de que tuviéramos el cambio de horario, había múltiples papás y mamás que llegaban de su jornada laboral externa y efectivamente era el horario en el que podían sacar a sus hijas e hijos al parque o a los espacios más de encuentro. Entonces es importante entender que esa diversidad de horario y de espacios para hacer deporte o actividad recreativa también obedece a la diversidad de personas que vivimos en nuestro espacio. Sí, pues, no sé, pues, es súper raro ver de repente terrazas llenas con gente comiendo, tomándose algo, digamos, y que esté prohibido hacer deporte. Es extrañísimo eso. Sí, totalmente. Es entregar una señal errática, porque al final, si vamos a trabajar de verdad en salud preventiva, yo insisto en que no solamente hay que pensar en el COVID. Hoy en día las múltiples problemáticas que están ocurriendo en la vida cotidiana, que muchas de ellas tienen que ver con salud mental, y sabemos también que en nuestro país nunca ha sido muy bien considerada e integrada la salud mental, se necesitan esos espacios. Por ejemplo, hay algo también que sería muy importante, que a lo mejor los fines de semana, en más de un horario, pudiéramos contar con las grandes avenidas sin vehículos motorizados para que la gente de distintas comunas y de distintas regiones pueda salir a correr, a caminar, a andar en bicicleta o en otro ciclo. Acá hay algo que es súper clave entender, que hay una diversidad de territorios. Y en la medida que a esa diversidad de territorios tú le entregas opciones, es donde vamos a estar trabajando un poco más integralmente en el desarrollo de la vida. A ver, acabamos de elegir alcaldes, vamos a terminar eligiendo gobernadores. ¿Cuáles son las metas en cuanto a ciclovías para ellos, por ejemplo? A ver, hay que separarlo en dos aspectos. La cantidad de ciclovías es una, pero hablando de la cantidad de kilómetros de ciclovía construidos en nuestras diversas comunas, porque no puede ser que Santiago y Providencia se sigan llevando la gran cantidad de ciclovías, por ejemplo, en la región metropolitana, y hay otras como La Cisterna que hace unos pocos días fueron autorizados sus primeros kilómetros de ciclovía. Entonces, esa cantidad tiene que ser de una forma más ecuánime generada. Y lo otro tiene que ver con la calidad de ese espacio ciclovial. Hay un determinado estándar que se debería cumplir. Ese estándar tiene un reglamento que aún está pendiente desde el Ministerio de Transporte desde hace casi ya 2 años. Está pronto a cumplir 3 en noviembre, y ese estándar también es importante que vaya siendo el objetivo central en la forma en la que se diseña una ciclovía y se implementa una ciclovía. Y eso igual, acá cierro, y eso igual no te asegura la seguridad en un espacio ciclovial. Es que, mira, justamente te quería preguntar por la seguridad, especialmente de los niños. ¿Los niños están integrados a las ciclovías también o no? O sea, deberían estarlo, pero ahí también es donde volvemos a ir a otros aspectos que se van colando. Y acá también es importante entender que la implementación de una ciclovía no lo es todo y no es la solución sacrosanta, por así decir, a la hora de implementar este tipo de cosas. Es fundamental que se trabaje no solamente en la implementación de espacios, sino que también, por ejemplo, en educación vial. Y también es necesaria que esa educación vial se centre en el conductor del motorizado. Acá las soluciones para nuestro espacio y para entregarle, por ejemplo, a niñas y a niños circuitos más seguros también tienen que ver con entender que hay una diversidad de usuarios, y a esa diversidad de usuarios deberíamos trabajar para poder educarla mejor también. Sandra, te quiero agradecer por todo lo entregado en esta exposición. Importante el aumento en el número o en la cantidad de ciclistas que hemos visto en los últimos años, y las metas puestas ahí para
para quienes fueron electos y electas autoridades en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, esperamos que el futuro sea en dos ruedas y que podamos generar también mejores espacios medioambientales para el desarrollo de la vida. En dos ruedas y pedaleando, esa es la idea. Totalmente. Ya, Sandra, que estés bien.